Me llamo Esther y siempre he sido una mujer trabajadora, con metas claras y una voluntad inquebrantable de superarme. Durante años construí mi vida con dedicación, un buen empleo, amistades cálidas y una pequeña casa que compré con mi esfuerzo. Mis padres nunca fueron unos padres muy amorosos. Siempre estaban trabajando para poder mantenernos a mi hermano y a mí. Pero lo que sí me inculcaron fue la honradez y el sentimiento de que solo por mí misma lograría alcanzar mis metas. A mis 22 años había alcanzado un sueño que parecía inalcanzable para muchos a mi edad. Había ahorrado lo suficiente para el enganche de mi casa de Infonavit. Aunque para otros podría ser un trámite sencillo, para mí fue un reto enorme. Comencé a trabajar desde los 16 años, pero mi primer empleo no me ofrecía seguro social. Sin las semanas de cotización necesarias, el camino se complicaba. Demostrar que no solo era una joven buscando ganar algo de dinero, sino una mujer con metas claras, fue una batalla constante. Quería ser independiente, demostrarme a mí misma y a los demás que podía lograrlo. Después de meses de esfuerzo y frustraciones, decidí cambiar de trabajo. Encontré uno que no solo me daba prestaciones, sino que también me permitía avanzar más rápido hacia mi objetivo. No contaba con una licenciatura, estudié una carrera técnica, pero siempre tuve facilidad para las ventas. Mi habilidad para conectar con las personas y entender sus necesidades me ayudó a destacar. Poco a poco mi salario comenzó a crecer. Cada peso que ganaba lo cuidaba con esmero, evitando gastos innecesarios y priorizando mi meta, conseguir mi propia casa. Finalmente, después de años de sacrificios y disciplina, estaba lista. Aquel día en que firmé los papeles del crédito fue inolvidable. La sensación de tener una casa propia es indescriptible. Quise celebrar con mi familia y amigos este gran paso en mi vida, así que hice una comida en mi nuevo hogar, donde asistieron cerca de 30 personas para festejar mi independencia. La casa estaba ubicada en una colonia nueva y tranquila, en las afueras de la ciudad. Aunque era sencilla, era perfecta para mí. Con sus 2 recámaras, sala, comedor, cocina y un patio trasero que soñaba en convertir en un jardín. Familiares, amigos y compañeros de trabajo llegaron con regalos, abrazos y palabras de felicitación. Habían risas, música y buena comida. Todo parecía perfecto. Los que estaban presentes aseguraban estar orgullosos de lo que había logrado, y yo ingenuamente creí que ese apoyo era sincero. No obstante, al mes comencé a notar algo extraño. Aquellas personas que antes me animaban y celebraban a mi lado parecían distantes. Hacían comentarios como que tenía mucha suerte, que por eso cumplo mis metas, o comentarios aún más dolosos, como los que me llegaron a hacer 2 de mis mejores amigas. Dijeron que para mí todo era fácil porque no tenía hijos, que me animara a tener un par y vería cómo me iba de picada, que seguramente hasta me quitarían la casa por falta de pago. Fue entonces cuando entendí aquella frase tan cierta: todos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. La realidad es que me deprimí mucho en esa época. No entendía del por qué me trataban así o me decían esas cosas. Incluso algunos dejaron de responder mis mensajes y mis supuestas mejores amigas evitaban mis invitaciones. Incluso llegó a mis oídos que ciertos conocidos hablaban mal de mí a mis espaldas, diciendo que seguramente yo tenía un sugar daddy que me daba dinero por amor. A pesar de todo, traté de mantenerme fuerte. Me decía a mí misma que no podía controlar lo que otros pensaran o sintieran. Mi hogar era un símbolo de lo que había logrado, y nadie podía quitarme eso. Pero justo cuando pensaba que había encontrado paz, las cosas en la casa comenzaron a empeorar. Una noche, mientras organizaba las cosas que me faltaban por desempacar, encontré en una caja donde venía mi ropa
una figura extraña. Era una pequeña estatua de barro, con rasgos grotescos y un rostro que parecía estar gritando. Ese adorno, por llamarlo de alguna manera, no era mío, y no sabía del por qué estaba en mi casa. Repasaba en mi mente quién había venido a mi hogar desde que traje mis cosas de la casa de mis padres, y recordé que habían venido mis 3 mejores amigas, las 2 que me dijeron que debía de tener un par de hijos, y otra amiga que vino a cenar conmigo días más tarde. Esta última trabajaba en mi oficina. Después de un rato ya no le di mayor importancia al asunto. Coloqué aquella figura en una caja con otras cosas para desechar. Esa noche, después de guardar la extraña estatua, traté de continuar con mi rutina, aunque no podía quitarme de la cabeza su rostro. Algo en sus facciones grotescas parecía haberse quedado en mi memoria, grabada, como si fuera una película de terror. Cuando me acosté en mi cama para descansar, me convencí de que eran ideas mías y me obligué a pensar que todo estaría bien. No obstante, los días siguientes fueron inquietantes. Por la mañana, al despertar, notaba que las cosas en mi casa no estaban donde yo las había dejado. Las llaves que siempre colgaban en un gancho junto a la puerta aparecían en la cocina. Mi bolso, que normalmente estaba sobre la mesa del comedor, lo encontraba en mi recámara. Pensaba que tal vez era el cansancio o mi propia distracción, pero algo en mi interior sabía que no era así. Una noche, mientras veía la televisión, las luces comenzaron a parpadear. No era la primera vez que ocurría, pero esta vez fue diferente. Además de que percibí como si alguien estuviera parado detrás de mí. Volteé a ver rápidamente, pero no había nadie. Me reí nerviosamente, intentando calmarme, pero el ambiente era cada vez más pesado. En el trabajo las cosas no estaban mejor. De repente comenzaron a surgir errores en mis reportes, cosas que yo estaba segura de haber revisado con cuidado. El jefe me llamó la atención varias veces, algo que jamás había ocurrido antes. Me costaba concentrarme y también vender. Parecía que mis compañeros, especialmente mi amiga de la oficina, se comportaban de manera extraña conmigo, como si supieran algo que yo ignoraba. Para empeorar las cosas, mi salud comenzó a deteriorarse. Al principio fueron dolores de cabeza constantes, algo que jamás había sufrido. Después sentí una fatiga inexplicable. No importaba cuánto descansaba, siempre despertaba más cansada que antes. Tuve también episodios de mareos y una sensación de pesadez en el pecho. Una madrugada, cuando el sueño finalmente me venció, desperté abruptamente al sentir que alguien jalaba las cobijas de mi cama. Me levanté de golpe y efectivamente mis sábanas estaban en el suelo. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación lógica, pero yo estaba sola. La ventana estaba cerrada y no tenía ventilación. El punto de quiebre llegó un día cuando, al regresar del trabajo, encontré la caja donde había guardado la estatuilla. Estaba abierta. Los objetos que había puesto para desechar estaban regados por el suelo de la sala, pero la figura de barro no estaba ahí. Busqué por toda la casa, pero no la encontré. Esa ausencia me llenó de un miedo irracional. Me preguntaba cómo había salido de la caja si nadie más vivía conmigo. Incluso llegué a pensar que alguien entró y se la llevó. Pero nadie más que mi madre tenía un duplicado de la llave, y ella sería incapaz de jugar así conmigo. Fue entonces cuando decidí hacer algo. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Recordé una conversación que mis padres tuvieron en una reunión acerca de muchas personas que hacían brujería a otros para lastimar, para enamorar o por envidia. Así que pensé que quizás aquella estatuilla no era un simple adorno y alguien la había puesto en mi casa con un propósito oscuro. Llamé a mi madre para platicarle al respecto, y ella, como siempre que la necesitaba, estaba ahí para mí.
Dijo que no se acordaba mucho de la plática de aquella época, pero que me contaría lo que sabía acerca de la brujería. Después de que me platicara sus conocimientos, le pedí que buscara a dónde ir. Le dije que necesitaba ayuda porque sentía que lo que me estaba sucediendo no era normal. Sentía que alguien me estaba haciendo brujería por envidia. Mi madre dijo que preguntaría con sus conocidos y que me llamaría en cuanto supiera a dónde podríamos ir. 4 días más tarde me llamó emocionada. Había conseguido el contacto de un hombre que, según sus referencias, era un brujo muy respetado y efectivo. Le pedí que me acompañara. No me sentía capaz de ir sola. Mi madre, como siempre, aceptó y me dijo que pasaría por mí al salir del trabajo. Cuando mi mamá llegó, abrí la puerta para recibirla. Apenas me vio, su rostro cambió. Me preguntó si estaba bien, mientras me tocaba el brazo como si quisiera confirmar que era yo. Le dije que sí. Entonces ella me dijo que me veía muy delgada. Teníamos cerca de un mes de no vernos por mi trabajo. Entonces, al verme notó un gran cambio físico en mi persona. Le expliqué que, sin razón aparente, había bajado 4 kilos. Comía lo mismo de siempre, pero mi cuerpo no respondía igual. También le conté que el cansancio era constante, que ya no tenía fuerzas ni para las cosas más simples. Mi madre suspiró profundamente y dijo que había hecho bien en pedirle su ayuda, que era bueno ir con el brujo para saber si algo malo me estaba pasando en realidad. Nos subimos al auto y emprendimos el camino. El lugar no estaba muy lejos, pero durante todo el trayecto sentí un nudo en el estómago. No sabía qué esperar, pero algo me decía que estaba haciendo lo correcto. Nos recibió un hombre de mediana edad, nos invitó a pasar y me pidió que le contara todo con detalle. Mientras hablaba, el brujo asentía en silencio, como si confirmara algo que ya sabía. Cuando terminé de hablar, me dijo que lo que me estaba pasando no era casualidad. Había alguien cercano que me estaba haciendo brujería, porque le daba mucho coraje la manera en la que vivo, porque tengo un empleo estable, bienes propios y soy feliz. Me dijo que la persona que me estaba haciendo magia negra era un hombre de unos 30 años aproximadamente y que trataba con él seguido. Me estremecí al escuchar esas palabras. Mi madre me tomó de la mano dándome el apoyo que necesitaba. El brujo continuó diciendo que no me preocupara, que habían formas de contrarrestar y limpiar el daño que me habían hecho. El primer paso era realizar una limpieza energética. Me pidió que le trajera algunas cosas al día siguiente, como una vela blanca, un par de huevos frescos y una bolsa de sal gruesa. También me dijo que le llevara la estatuilla. Yo le dije que no la encontraba en la casa, que de la nada se había perdido. Entonces me dijo que la volviera a buscar porque estaba guardada en un lugar oscuro y de difícil acceso. Ese mismo día mi madre y yo decidimos empezar a buscar aquella figura, aunque yo no estaba convencida de que aún estuviera en mi casa. Al llegar entramos con cierta aprensión, y mientras mi madre se quitaba el suéter, yo ya estaba revisando los rincones más obvios, el closet, los cajones de la cocina, las esquinas detrás de los muebles, pero la búsqueda no daba frutos. Mi madre, siempre metódica, sugirió que revisáramos habitación por habitación, de arriba a abajo. Primero inspeccionamos mi cuarto, vacié mi armario, revisé cada caja de zapatos y cada rincón bajo la cama. Después pasamos a la otra habitación que estaba casi vacía. Posteriormente fuimos a la sala, donde sacamos los cojines del sillón, movimos los muebles y hasta miramos detrás de la televisión. Todo parecía estar en su sitio, pero la estatuilla no aparecía. Revisamos incluso el baño y la lavandería, pero el esfuerzo parecía en vano. Finalmente, cansadas y frustradas, llegamos a la cocina. Mi madre, mientras abría un gabinete alto, comentó que si estaba en un lugar oscuro y difícil de alcanzar, tal vez no estaría en el suelo, que quizá debíamos de buscar más arriba. Miré hacia los estantes superiores, los que según yo había revisado,
así que tomé el banquito y comencé a revisar de nuevo. Fue entonces cuando mi mirada se posó en la campana extractora de la estufa. A simple vista parecía un lugar improbable. ¿Quién guardaría algo ahí? Pero al recordar las palabras del brujo decidí acercarme. Abrí la tapa de ventilación, entonces mi corazón dio un vuelco. Ahí estaba la estatuilla, oculta dentro de la campana extractora, cubierta en una fina capa de grasa y polvo. Con un trapo la saqué con cuidado, intentando no tocarla directamente, y posteriormente la coloqué sobre la mesa. Mi madre, que había estado observando, se persignó al verla, cuestionando cómo había llegado eso ahí. Yo le contesté que no sabía, pero lo que sí sabía, que la persona que me estaba haciendo brujería era alguien muy cercano, ya que tenía un duplicado de la llave de la casa. Al día siguiente, apenas amaneció, mi madre y yo nos dirigimos al hogar del brujo. Llevamos la estatuilla envuelta cuidadosamente en varias capas de tela, tratando de evitar cualquier contacto directo, además de las cosas que él había pedido. Cuando llegamos, el hombre nos recibió con la misma serenidad que la vez anterior. No obstante, al ver la estatuilla, su semblante cambió. Sus ojos se entrecerraron y una sombra de preocupación cruzó su rostro. Nos pidió que se la entregáramos con cuidado. Colocó sobre la mesa de madera un paño negro y posteriormente encima de aquel, la estatuilla de barro. Encendió un par de velas blancas y luego sacó una lupa y una especie de varita de madera que utilizó para examinar los detalles de aquel objeto. Después de un rato levantó la mirada y dijo algo que me heló la sangre. Dijo que eso no era de aquí, que parecía un trabajo con influencias africanas. Era posiblemente vudú. Mi mamá y yo nos miramos sin saber qué decir. El brujo continuó diciendo que el vudú es poderoso y quien lo hizo sabía lo que hacía, que esto fue colocado en mi casa con la intención de dañarme, de atraerme mala suerte y absorber mi vitalidad, que sentía que esa figura provenía de alguien muy cercano a mí, alguien que me conocía bien y tenía acceso directo a mi casa. Sentí cómo mi corazón se encogía. Sabía que el brujo tenía razón. No había otra forma en la que esa figura hubiera terminado en un lugar tan específico de mi casa, si no fuera alguien con un duplicado de mi llave. Mi mente empezó a repasar nombres, rostros y pequeños detalles que había pasado por alto. El brujo nos explicó que realizaría un ritual para romper cualquier vínculo entre aquella figura y mi energía. Además, limpiaría mi casa y me entregaría amuletos de protección para evitar que algo así volviera a suceder. Ese mismo día, el curandero comenzó el trabajo. Estuvimos cerca de 2 horas con él para que la brujería se cortara, y si bien tenía que regresar en varias ocasiones más, me sentía mucho mejor sabiendo que destruiría aquella figura horrible que solo me había traído desgracias. Cuando regresé a mi casa me sentí más ligera, aunque no del todo tranquila. Tomé la decisión inmediata de cambiar la cerradura. Llamé a un cerrajero esa misma tarde y al terminar, le entregué la única copia de la nueva llave a mi madre. Le hice que me prometiera que nadie más pudiera tener acceso a ella, que la debía de guardar en un lugar que nadie sospechara, ya que sería únicamente en caso de emergencia. Mi madre aceptó comprendiendo la gravedad del asunto y se guardó la llave sin hacer preguntas. Con el tiempo me fui distanciando de muchas personas que antes consideraba mis amigas. Cada una por distintas razones empezó a mostrar facetas que preferí no ignorar. Un comentario envidioso aquí, una actitud desleal allá. Todo me llevó a entender que, aunque duele, no todos en tu círculo merecen tu confianza. Sin embargo, lo más difícil de aceptar fue lo que le sucedió a mi único hermano. Él comenzó a atravesar problemas económicos graves, algo que nunca antes le había ocurrido. Perdió su empleo. Comenzó a discutir constantemente con su esposa, por lo que se separaron, y nuestra relación, que siempre había sido buena y cercana, empezó a deteriorarse.
Noté que evitaba verme y que cuando nos encontrábamos había un cierto aire de incomodidad entre nosotros. Fue entonces cuando una idea inquietante empezó a tomar forma en mi mente. Pensaba, ¿y si había sido él? Después de todo, en casa de mi madre había estado la llave que pudo haber duplicado, y nadie más tenía acceso a ella. Además, conocía mis sueños y mis logros, tal vez más de lo que le hubiera gustado. Intenté convencerme de que estaba equivocada, de que nunca haría algo así, pero ciertos detalles comenzaron a encajar. Recuerdos de comentarios suyos, llenos de resentimiento, surgieron en mi mente como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Realmente no le quise decir nada a mi hermano, ni tampoco a mis padres. Creo que es mejor que nunca lo sepan. Yo solo sé que el trabajo del brujo me devolvió la paz y me dejó un gran aprendizaje. A veces el enemigo más peligroso es aquel que está más cerca. Desde entonces, casi no confío en las personas. Ahora solo me queda seguir adelante, superarme y recordar que en este mundo donde la envidia y el rencor son tan comunes como el aire, nadie está a salvo. Si te gustó esta historia, prepárate porque el siguiente video será una experiencia que te dará pesadillas y también te hará dudar si la brujería existe. Suscríbete para que no te la pierdas. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?